Buenas tardes a todos, mi nombre es María Marta Fernández Ricci, pertenezco a la Cátedra de Pedagogía en Política, CPI, y a la Fundación Dides. Ante todo agradecer al Consejo Académico, a los que han realizado nuestra ponencia y a todos los que van a participar por este diálogo abierto académico-científico de las problemáticas que tanto nos importan de la educación. La problemática que me impulsó a esta investigación tiene que ver con la educación inclusiva en convivencia, con la educación especial. Esto sucede como intención en casi toda la región, especialmente en la Argentina, haciendo un escandido a la Ley Federal de Educación, que fue una ley que estuvo vigente hasta el 2006, y la Ley de Educación Nacional, que está vigente hasta nuestros días, donde se empieza a corroborar, a verificar la interpelación que tiene la educación inclusiva frente a la diversidad y a las diversidades. Cuando hablamos de diversidad, pretendemos asumir un marco que tenga que ver con la diversidad lingüística, la diversidad cultural, la diversidad sexual y de género, la diversidad funcional. Y dentro de la diversidad funcional, una de las tensiones, erosiones más complejas tiene que ver con la discapacidad intelectual. En este borde compartido que tiene que ver con la educación inclusiva y la educación especial como modalidad instituida y legitimada por la Ley de Educación Nacional, empezamos a ver en diferentes, diríamos, campos, no solamente en lo que hace al marco político, sino también a lo que se recoge en campo, tanto a nivel de formación profesional docente, que acá tiene como dos instancias, porque uno es el terciario y el otro son las licenciaturas de educación, que había una gran oferta en todo el territorio nacional de licenciaturas de educación especial y de formación profesional docente especial. Con ello, entonces, de alguna manera se genera una coacción más directa a cómo podemos pensar la educación inclusiva en un marco en donde la oferta académica es bastante alcanzable y posible dentro de lo que se considera la educación especial. O sea, cómo convive la educación especial y la educación inclusiva. Para ello también, en otro nivel de observación más micro, observamos que hay un borde también, vamos a referirnos mucho a los bordes, a los límites de convivencia semántica y simbólica entre lo que es común y especial. Y es ahí a donde ubicamos este intento, esta búsqueda primera, como un principio, una primera parte de una investigación que vamos a continuar con el equipo de investigadores al que pertenezco, viendo hasta dónde esa palabra, ese límite de lo común puede abarcar un común que sea un común en comunidad, un común en nosotros. En segunda instancia, y con mayor problematización, que esto suceda en un marco de un sistema hegemónico como es el neoliberal, donde lo exclusivo y la exclusividad excluyente per se es como lo que impregna casi todos nuestros niveles de vida, o sea, es sentirnos individuos identificables en espacios que por alguna cuestión nos ponen, nos distancian de una masa donde nosotros estamos pretendiendo que haya una individualización, una personalización, customización, se dice muchas veces. Entonces, ¿cómo en un sistema que la competencia para el progreso, la evolución, el desarrollo están muy promocionados, cómo esa erosión también tiene que ver con un espacio en donde nunca se va a alcanzar que este común, esta comunidad sea para un nosotros y no para algunos o para ellos? Entonces volvemos a pensar, ¿cómo podemos
con una pregunta como si fuera el primer motor de esta investigación, ¿cómo podemos pensar una educación inclusiva en un sistema neoliberal? Y cómo podemos, como segunda instancia investigativa, cómo podríamos pensar un espacio común, habitable desde la diversidad y desde la diferencia. En resumidas cuentas, en la Ley de Educación Nacional en Argentina se analiza que ese borde común, cuando está excedido por un diagnóstico, por una cantidad de alumnos, por algún tipo de dificultad en el aprendizaje, que hoy por hoy, digamos en contexto de pandemia, esto toma otro alcance, porque sabemos que hay muchos excluidos por la falta de accesibilidad no solamente a la información, a la comunicación, sino hay excluidos tecnológicos. Entonces, volver a pensar este borde de lo común implicaría pensar desde dónde simbólicamente el sistema neoliberal está pensado, y cuando vamos a las entrañas de pensar desde dónde surge la modernidad, las instituciones que estamos habitando, aparece como primera herramienta de pensamiento Roberto Espósito con su categoría en política. Para pensar en lo impolítico, de alguna manera y haciendo propio ese concepto, estamos hablando de un desenfoque, un desplazamiento que nos permite observar cómo se instituye, cómo se legitima el poder en el Estado, y todo arranca en el contrato social. Y es ahí en donde en Comunitas, un texto de Roberto Espósito, se empiezan a analizar en diálogo con Hobbes, Kant, Heidegger y ya después con Vattel, las diferentes concepciones de comunidad. Y desde lo común, Hobbes, sobre todo, es el que nos da la primera pista. La comunidad está basada y fundamentada en un sistema, en un paradigma sacrificial, en una escalada de producción, una escalada que tiene que ver con el lazo y la sujeción hacia la propiedad. El neoliberalismo y las instituciones modernas, desde su concepción, casi no dejan otro espacio hacia la competencia, y la competencia es a vida o muerte. Es ahí donde Roberto Espósito hace una inflexión, recordando Totem y Tabú de Sigmund Freud, pensando este momento en donde Cronos termina de cortando sus agallas de una manera muy poética. Pero básicamente lo que se está instaurando, que a través de esta competencia de vida o muerte, la violencia y el miedo es lo que funda las instituciones modernas. Por tanto, esta concepción de comunidad que nosotros habitamos en un sistema neoliberal tiene que ver no solamente con la competencia, no solamente con la violencia simbólica y ontológica, sino también con la necesidad del deber que tenemos, como de una falta que siempre va a haber, de una necesidad que hay que tener, como no hacerse cargo de, pero sí que haya un cargo siempre en un deber infinito. Entonces, de alguna manera la comunidad está fundada en la competencia, en la violencia y en la carencia y en la falta. Marina Garcés, una filósofa contemporánea catalana, indica que el contrato es así un ejercicio de sumisión y de obligación hacia el soberano, hacia la ley que garantiza la igualdad y la libertad de los propietarios y protege el intercambio entre sí. El contrato, en tanto operación entre individuos y disociados, se da sobre la base del temor. La pregunta siguiente entonces es, si esta es la pauta simbólica, si esta es la matriz simbólica que acoge la comunidad como tal, las comunidades que se instituyen en cada una de las instituciones desde esta matriz de la modernidad y desde este sistema neoliberal, que lo llamo así, pero que previamente se reconoce casi los mismos elementos en un sistema patriarcal.
¿Cómo podemos buscar, quizás en un ejercicio de imposibilidad, pero sí por lo menos de conciencia y de atención, cómo podemos buscar elementos constitutivos de lo común para trabajar hacia una comunidad que sí sea una comunidad de pluralidad, de singularidad, de diferencia y de relaciones en tanto registro del otro, en relaciones en tanto de reconocimiento del otro, por lo tanto, relaciones dialógicas. En cuanto a la violencia, que es como el génesis, o diríamos el magma de donde de alguna manera se construye la institución moderna, por lo tanto la educación, se tiene que hacer parte y tiene que reconocer y hacerse cargo de esto. La violencia simbólica de alguna manera va pasando de un estrato a otro, quizás como diría Santos, sin yo referirme directamente a él, en niveles de macro, meso y micro. Podríamos decir que en esos senderos ascendentes y descendentes se trasladan de uno a otro, de un nivel a otro, por una reproducción. Aquí que Pierre Bourdieu es quizás el guía en cuanto a la conceptualización de la reproducción. También necesitamos, para comprender cómo se impregnan un nivel a otro, nos hacemos del concepto de dispositivo. En estas violencias estamos intentando construcciones cooperativas y colaborativas, casi en un ejercicio de imposibilidad absoluta, casi en un ejercicio de inoperancia. Y esto se reduce a lo que el fenómeno nos demuestra, lo que podemos observar, que son escuelas especiales que cada vez más tienen alumnos con diagnóstico y sin diagnóstico, y espacios de exclusión en las escuelas que se llaman comunes. Para la construcción entonces de lo común, partamos desde que hay una fuerte matriz de violencia, una fuerte matriz de carencia. Por lo tanto, cuando buscamos y repetimos muchas veces en la educación el paradigma de déficit, que es como ver siempre el vaso medio lleno, si esto se proyecta a todos los participantes de la comunidad educativa, cuando se dice comunidad educativa, digamos, desde los gestores, docentes, no importa los niveles, y los estudiantes, siempre estamos viendo lo que falta, la falta, lo que está pasando es que estamos reproduciendo lo que de alguna manera está contenido nuclearmente y con una latencia suficiente porque llega a casi todos los actores de la educación, el paradigma de déficit, la carencia. Entonces, la diversidad se ve altamente problematizada por este déficit por este paradigma deficitario. La discapacidad, la reproducción de un sistema binario, heteronormado, una hegemonía de lo blanco, una hegemonía de lo eurocentrista. De alguna manera es porque siempre hay una carencia, una falta que llenar, una falta que siempre puede estar promovida, ofertada en cualquier otra parte, pero que no está pasando, no estamos viendo seres completos. Para comprender el funcionamiento simbólico, la operación simbólica que se produce en cuanto al paradigma de la deficiencia, de la carencia, solo vale revisar el devenir histórico de la discapacidad y cómo pasamos de un modelo de prescindencia en donde solamente era posible que sean mendigos, que dependan de asilos, a un modelo rehabilitador protésico con intervención médica, que hasta el día de hoy estos modelos de alguna u otra manera siguen funcionando en nuestro imaginario, hasta el modelo social, que es lo que de alguna manera nos posicionamos, deseamos, pero que no comprendemos que ciertas tensiones siguen como retrasándolos, arcaizándolos, y de alguna manera no se llega a cumplir las pautas que se están deseando para lo que es la diversidad funcional.
Y es en la diversidad funcional donde se ve en la educación un cierto disconformidad y dificultad del sistema para que la inclusión se lleve a cabo. Ni los padres están conformes con la educación inclusiva, ni los que habitan las aulas están conformes con la educación inclusiva. Entonces, ¿por qué la discapacidad es clave? ¿Por qué la diversidad funcional es clave para problematizar la inclusión? ¿Por qué la diversidad funcional es clave para comprender que la inclusión es casi una utopía, una quimera en una educación, en un sistema pensada desde un sistema liberal, desde un sistema que premia a los mejores, a los más capaces, a los más productivos? La discapacidad, sin duda, está demarcada y está conceptuada desde el paradigma de déficit. No deja de pasar lo mismo en las otras diversidades. Por lo tanto, nos ubicamos en pensar en la comunidad, en una comunidad donde lo común tiene el deber de responder al Estado, de funcionar para el Estado, de producir para el Estado. Volvamos entonces a repensar la comunidad, que es un ser con, en relación. Un ser con nos expone una afuera, nos expone a estar puestos en ese afuera y hacernos cargo. Por lo tanto, en las relaciones, en ese ser con, en el kun de la comunidad, es donde de alguna manera está el riesgo que fue evitado a través de la transposición, de la intervención de un ello, en el caso de Buber, un ello que es la institución y que termina mediando nuestras relaciones, interviniéndolas. Y al intervenir nos desaloja de esa relación del con otro. En el ejercicio de pensar en un con otro, entonces podemos pensar en una relación como en red que vendría a ser la comunidad. Por lo tanto, desde la visión de lo impolítico, se apela a un corrimiento, un desplazamiento que no tiene que ver ni con lo histórico ni con lo filosófico, pero que permite una deconstrucción profunda, interna, una problematización profunda de lo que vienen a ser las relaciones interpersonales, pero las relaciones refundándolas, y esto implicaría un gran esfuerzo simbólico, más no la imposibilidad de comprender una comunidad para todos, todas y todes. De alguna manera, en la actualidad, a partir de la pandemia, o digamos que enfatizado en la pandemia, los vínculos, las relaciones, mejor dicho, han sido las más amenazadas. La educación ha sido como el punto de inflexión, el más conflictivo, por lo menos en Argentina, de la presencialidad sí, presencialidad no, de los exceptuados, en donde las relaciones ya están intervenidas, por lo tanto tenemos que pensar que cuando hablamos de inclusión, no solamente es una inclusión de cuerpos presentes, sino inclusión y con la apertura que implicarían las redes sociales y otro tipo de formas de relacionarse. Por lo tanto, es aquí donde Martin Buber nos daría como una luz en lo que es la relación, porque la relación es con un otro que sí puede ser un sujeto, un otro que sí puede ser un libro, un otro que puede ser también el ambiente, o sea, una planta, o sea, un árbol o un animal. Por lo tanto, volvemos a que desde la relación podemos plantear una comunidad diversa y en respeto a la diversidad. Porque cuando hablamos de diversidad, no hay que olvidar la diversidad ambiental. Estamos ante un ecocidio en los últimos años, específicamente mientras que estábamos todos guardados en nuestras casas, cuidándonos, en el afuera, en el hábitat de nuestra madre tierra, lo que estaba pasando era que sangraba en llamas. El artículo que propongo
intenta pensar una ontología posible del ser comunitario, una ontología que es mucho más radical en la imposibilidad. Una comunidad relacionada en la verticalidad no puede mirar el rostro del otro, no hay reconocimiento del otro. Por lo tanto, entonces, al no reconocer al otro, no reconoce las diferencias. Entonces, ¿es esa la comunidad que pueda ser posible en la educación? Quizás esta es la imposibilidad misma de la inclusión. En el concepto de comunidad, en el concepto de relación, desde el vientre de la modernidad, es imposible generar o habitar un espacio inclusivo. Se aspira en esta búsqueda a partir de un marco teórico que recurre a Roberto Espósito, a Marina Garcés, a Maurice Blanchot, a Levinas y a Martin Buber, pensar una comunidad en este mundo con el mundo, en un tipo de educación para, desde y con el ser, y a partir de esta apertura con un otro, en relación. No es una respuesta absoluta, ni tampoco lo estamos buscando, sino es esta problematización consciente para ver cuáles son los límites que tenemos que impregnar desde otra matriz simbólica para que dejen de serlo, para que dejen de ser las barreras propias dentro de la discusión de la educación y repensar desde dónde queremos concebir la educación inclusiva en un mundo de excluidos. Agradecida por el tiempo y por la escucha, y vuelvo a agradecer a la organización. Les envío un saludo desde Buenos Aires y espero que podamos establecer un diálogo a partir de las propuestas de las ponencias definitivas. Muchas gracias.